Una niña pobre se acercó a un millonario y dijo: «No vayas a tu reunión, si no, ocurrirá una tragedia». A la mañana siguiente, un auto de lujo se acercó a su humilde casa. El rugido del motor del auto de Joaquín Montoya resonaba en la entrada de su imponente mansión, donde los imponentes portones de hierro forjado daban paso a un camino rodeado de jardines perfectamente cuidados. Joaquín, con su traje oscuro impecable, revisaba los últimos detalles de su agenda en el teléfono, mientras su chofer ajustaba los retrovisores. Era una mañana como cualquier otra para el empresario, marcada por reuniones importantes, decisiones millonarias y un aire de autoridad que parecía envolverlo donde quiera que iba. Sin embargo, algo fuera de lo común rompió esa rutina perfecta. Cuando Joaquín se disponía a abordar su auto, una pequeña figura apareció al otro lado del portón. Acercándose con pasos apresurados, era una niña de cabello oscuro y desordenado, con ojos grandes y llenos de intensidad. Su ropa sencilla y desgastada contrastaba con el lujo que la rodeaba, pero su expresión decidida no dejaba lugar a dudas. No estaba allí por casualidad. «Señor, espere», exclamó con una voz clara, aunque visiblemente agitada, como si hubiera corrido una larga distancia para alcanzarlo. Joaquín se giró, frunciendo el ceño. No era común que alguien se acercara sin aviso, y mucho menos una niña. Dio unos pasos hacia ella, dejando de lado su habitual actitud indiferente. «¿Qué sucede?», preguntó, intentando mantener un tono neutral, aunque su desconcierto era evidente. «No debe ir a esa reunión», dijo la niña con una seguridad que descolocó al empresario. Por un instante, Joaquín pensó que se trataba de algún juego infantil, pero algo en la mirada de la niña, en la firmeza de su voz, lo hizo detenerse. «¿Cómo sabes eso?», replicó entrecerrando los ojos. «Solo sé que no debe ir», insistió ella, sin titubear. Su rostro, aunque joven, parecía cargado de una certeza inexplicable. Joaquín sintió una extraña mezcla de curiosidad e inquietud, como hombre acostumbrado a mover millones y a tomar decisiones estratégicas. No era alguien que se dejara influenciar fácilmente, pero en ese momento, algo en el aire lo hizo reconsiderar. «¿Quién eres tú?», preguntó, dando un paso más cerca. La niña no respondió. Simplemente lo miró por un segundo más, como si quisiera asegurarse de que entendiera la importancia de su advertencia, y luego giró sobre sus talones. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia la calle y desapareció entre las esquinas. «Luis, espera un momento», dijo Joaquín a su chofer, que lo observaba en silencio desde el auto. Sin embargo, al asomarse a la calle, la niña ya no estaba. Con el ceño fruncido, Joaquín subió al vehículo, pero su mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo sabía sobre su reunión? Una parte de él quería ignorar el incidente, pero otra no podía apartar la sensación de que debía tomarlo en serio. Mientras el auto avanzaba hacia su destino, sacó el teléfono y llamó a su asistente personal. «Carla, cancela la reunión con el grupo Armenta», ordenó. «Seguro, señor, es una negociación clave», respondió Carla confundida. «Hazlo», repitió Joaquín tajante. No era un hombre que explicara sus decisiones, y esta no sería la excepción. Horas más tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió una llamada inesperada de un contacto confiable dentro de su red empresarial. «Joaquín, no sé cómo supiste, pero fue una buena decisión cancelar la reunión de hoy», dijo la voz al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres?», preguntó Joaquín, ahora completamente alerta. «El grupo Armenta estaba planeando tenderte una trampa. Querían que firmaras un contrato que los beneficiaba exclusivamente. Además, habían preparado filtraciones falsas para arruinar tu reputación si te negabas. Fue un golpe bajo. Alguien te dio un muy buen consejo». Joaquín apretó el teléfono contra su oído, mientras el rostro de la niña volvía a su mente. La advertencia había sido real. Esa desconocida no solo había acertado, sino que probablemente le había salvado la reputación y millones de dólares. Movido por una mezcla de gratitud y curiosidad, Joaquín decidió encontrarla. Llamó a su chofer y ordenó: «Luis, regresa a la entrada donde vimos a esa niña esta mañana. Necesito hablar con ella». Pero al llegar, no había rastro de Emilia. Como Joaquín pronto sabría que se llamaba, preguntó a los guardias de seguridad y a algunas personas en los alrededores, pero nadie sabía quién era ni de dónde había salido. Esa noche,
en la soledad de su mansión, Joaquín no podía dejar de pensar en la niña, algo en ella, en la pureza de su advertencia y en la precisión de sus palabras. Lo había sacudido profundamente, en su mundo, donde la desconfianza y las agendas ocultas eran la norma. Esa intervención tan inocente parecía un evento casi milagroso. Lo que Joaquín no sabía era que ese encuentro no era casualidad. Emilia, con sus ojos llenos de misterios, sería la llave para abrir un capítulo completamente nuevo en su vida. Joaquín Montoya siempre había creído que su vida estaba completamente bajo control. Había construido su imperio desde cero, basado en decisiones calculadas, estrategia y una mentalidad fría y precisa. Pero desde el día en que la pequeña Emilia apareció frente a su mansión con una advertencia que le salvó la vida, algo dentro de él comenzó a cambiar. No era solo la intriga de cómo una niña sabía tanto, había algo más profundo, una sensación que no podía ignorar. Los días siguientes a su encuentro con Emilia estuvieron marcados por una búsqueda frenética. Joaquín había enviado a Carla, su eficiente asistente personal, a investigar en los alrededores, mandó revisar cámaras de seguridad, habló con sus guardias y hasta ofreció recompensas discretas por información. Sin embargo, todos los esfuerzos parecían llevar al mismo resultado: silencio. Nadie sabía nada de la niña, como si hubiera desaparecido en el aire. Esa incertidumbre lo inquietaba profundamente. Acostumbrado a obtener siempre respuestas, la falta de información era un golpe inesperado, pero Joaquín no era de los que se rendían fácilmente. Decidió encargarse personalmente, convencido de que encontrar a Emilia era una prioridad. Una mañana, dejando de lado sus trajes impecables y el habitual aire de autoridad que lo rodeaba, Joaquín se aventuró a pie por las calles de un barrio cercano, a donde la había visto desaparecer. Su presencia no pasó desapercibida. Los vecinos lo observaban con curiosidad. Algunos cuchicheaban, y otros simplemente lo ignoraban, ocupados en sus propias rutinas, después de caminar durante casi una hora. Algo captó su atención en una pequeña plaza, sentada en el suelo, con un palo en la mano y dibujando sobre la tierra seca. Estaba la niña que había buscado sin descanso, Emilia. El corazón de Joaquín se aceleró. Por un momento, se quedó inmóvil, observándola desde la distancia. Era como si el mundo alrededor se desvaneciera, dejándolo solo con la imagen de aquella niña que ahora parecía tan frágil, tan fuera de lugar en comparación con el lujo que lo rodeaba en su día a día. «¿Emilia?», dijo finalmente, con cautela. Mientras se acercaba, la niña levantó la mirada y, al reconocerlo, pareció congelarse. Sus ojos grandes lo miraron con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Por un instante, Joaquín pensó que ella huiría, pero se quedó en su lugar, aunque claramente incómoda. «No tienes que tener miedo», dijo Joaquín, intentando sonar lo más calmado posible. «Solo quiero hablar contigo». Emilia dudó, pero sus pequeños dedos jugueteaban con el palo que tenía en la mano. «Lo siento». Finalmente, habló, con la misma firmeza que había mostrado días atrás. «Ya le dije lo que necesitaba saber. ¿Por qué me busca?». Joaquín esbozó una pequeña sonrisa, sorprendido por la valentía de la niña. «Porque quiero agradecerte. Lo que me dijiste fue importante. Me salvó de un gran problema. Pero también quiero saber más». «¿Cómo supiste lo que iba a pasar?». Emilia pareció dudar por un momento. Luego, señaló con la cabeza hacia una tienda al otro lado de la plaza. «Si quiere respuestas, hable con mi mamá». Joaquín siguió la dirección que Emilia señalaba y vio a una mujer saliendo de la tienda, cargando bolsas de comestibles. La imagen lo golpeó como un rayo. Sus manos se tensaron, y por un instante pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Era Julieta Aguilar. El aire pareció volverse más denso. Joaquín se quedó inmóvil, observándola como si estuviera viendo un fantasma. Julieta, el gran amor de su vida, la mujer que había creído muerta hacía tantos años. Estaba frente a él, viva y tangible. «Julieta», murmuró casi sin aliento. La mujer giró hacia él, y al verlo, el color desapareció de su rostro. Sus ojos se encontraron, cargados de una mezcla de sorpresa, dolor y algo más difícil de definir. Las bolsas en sus manos temblaron, y por un momento, Joaquín creyó que las dejaría caer. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente Julieta, su voz firme, aunque no podía ocultar el temblor que la acompañaba. «Podría preguntarte lo mismo»,
respondió Joaquín, intentando mantener la calma. Hace años. Pensé que habías muerto. Eso fue lo que me dijeron. Julieta apretó los labios, desviando la mirada hacia Emilia, que observaba la escena desde la distancia. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Joaquín comprendiera lo que significaba. ¿Es ella tu hija?, preguntó. Aunque ya conocía la respuesta, Julieta asintió lentamente, y Joaquín sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Emilia, la niña que había salvado su vida con una advertencia, no era solo una desconocida, era mucho más. Es mi hija, se atrevió a preguntar, su voz quebrándose por primera vez en años. Julieta lo miró fijamente, su expresión endurecida por años de lucha. Eso es algo que deberíamos discutir en otro momento. Ahora no. Aunque su respuesta no era la que Joaquín esperaba, comprendió que no podía presionarla. Solo quedaba un camino: obtener respuestas, pero a su tiempo. Si quieres saber más, ven a mi casa esta tarde, añadió Julieta. Finalmente, su tono era seco, pero había un rastro de nostalgia en sus palabras. Mientras se alejaba junto a Emilia, Joaquín permaneció inmóvil en la plaza, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. El pasado que había enterrado hacía tantos años acababa de regresar para enfrentarlo. La tarde había caído sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos naranjas y violetas. Joaquín Montoya, sentado en el interior de su auto, no podía apartar la mirada de la dirección que Julieta le había dado. Había repetido las palabras en su mente una y otra vez. Ven a mi casa esta tarde. A pesar de su éxito y su experiencia enfrentando situaciones complicadas, nunca se había sentido tan vulnerable como en ese momento. Respiró profundamente y salió del auto. La vivienda de Julieta era modesta, con una fachada sencilla y macetas con flores que parecían haber sido cuidadas con esmero. Al acercarse, tocó la puerta con un ligero temblor en su mano. Los segundos que siguieron parecieron eternos, hasta que la puerta se abrió lentamente y Julieta apareció frente a él. «Pasa», dijo con un tono neutral, mientras daba un paso hacia un lado para permitirle entrar. El interior de la casa era cálido y acogedor. En una esquina, una pequeña mesa con manteles bordados a mano sostenía un florero con girasoles frescos. Las paredes estaban decoradas con fotografías, dibujos de Emilia y algunos recuerdos que hablaban de años de esfuerzo y dedicación. «No esperaba que vivieras aquí», comentó Joaquín, más como un pensamiento en voz alta que como una crítica. Julieta cerró la puerta detrás de él y suspiró. «Esta casa es pequeña, pero es nuestra. Cada rincón tiene nuestro esfuerzo y nuestra historia». Joaquín asintió, intentando procesar cada detalle. Antes de que pudiera hablar, Julieta señaló una silla junto a la mesa. «Siéntate. Hay cosas que necesitas escuchar, pero no serán fáciles de digerir». Se sentó, pero sus ojos permanecieron fijos en Julieta, quien tomó asiento frente a él. Su expresión era firme, pero sus manos entrelazadas revelaban el nerviosismo que intentaba ocultar. «Cuando nos separamos», comenzó Julieta, con la voz temblorosa, «fue porque mi abuela, Rosa María, me hizo creer que tú habías decidido dejarme. Me dijo que tu carrera, tu ambición, siempre serían más importantes que yo». Joaquín sintió un nudo formarse en su garganta. «Eso no es verdad. Nunca hubiera elegido mi carrera sobre ti». Julieta lo miró directamente a los ojos. «Lo sé ahora, pero en ese entonces era una niña asustada, estaba embarazada y completamente dependiente de mi abuela. Ella me manipuló. Joaquín, me hizo pensar que no tenía a dónde ir, que tú jamás volverías por mí». Las palabras de Julieta cayeron sobre Joaquín como un golpe. En su mente, los recuerdos de aquellos días pasados comenzaron a cobrar sentido. Recordó cómo había intentado buscarla, cómo había recibido noticias de que ella y su familia se habían ido de la ciudad sin dejar rastro. «¿Por qué me dijeron que habías muerto?», preguntó, incapaz de contenerse. Julieta bajó la mirada, sus dedos apretando con fuerza los bordes de la mesa. «Eso también fue obra de mi abuela. Inventó esa mentira para asegurarse de que nunca intentaras encontrarme. Dijo que lo hacía por mi bien, para protegerme, pero la verdad es que solo quería controlarme». Joaquín sintió que la rabia comenzaba a arder dentro de él, pero la voz de Julieta lo sacó de sus pensamientos. «Durante años creí que tú me habías abandonado, pero luego, cuando Emilia nació, todo cambió. Ella me dio una razón para seguir adelante. Trabajé en lo que pude,
haciendo sacrificios para que nada le faltara. ¿Emilia sabe algo de todo esto?, preguntó Joaquín, su voz más suave ahora, aunque cargada de preocupación. Julieta negó con la cabeza. No sabe quién eres, solo le he contado lo básico. Pero ella es una niña lista, Joaquín. Por eso estaba en tu mansión ese día. Emilia ha oído cosas, comentarios en el barrio, rumores. Quería protegerme, como siempre lo hace. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Joaquín, pero todavía había algo que no comprendía del todo. Si todo esto es cierto, ¿por qué no me buscaste después? ¿Por qué esperar tantos años? Julieta levantó la mirada, y esta vez sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque tenía miedo. No sabía si me recibirías, si querrías conocer a Emilia. Y luego estaba mi abuela, aunque ya no vive con nosotras. Su sombra siempre está presente. Joaquín sintió que el peso de las palabras de Julieta lo aplastaba. Se dio cuenta de cuánto había perdido por culpa de las mentiras y manipulaciones de Rosa María. Julieta, te juro que nunca habría permitido que estuvieras sola si hubiera sabido la verdad, dijo finalmente, con una sinceridad que hizo que Julieta bajara la guardia, aunque solo por un instante. El sonido de pasos pequeños interrumpió la conversación. Emilia apareció en la sala, sosteniendo un cuaderno en sus manos. ¿Está todo bien?, preguntó, mirando a su madre primero y luego a Joaquín. Julieta se limpió las lágrimas rápidamente y asintió. Sí, todo está bien, cariño. Joaquín, por primera vez, sonrió ligeramente al verla. Emilia, con su curiosidad natural, se acercó y colocó el cuaderno sobre la mesa. Este es mi diario. Lo uso para anotar cosas importantes. Quizás algún día pueda escribir sobre ti, Joaquín. Sus palabras lo desarmaron por completo. Miró a Julieta, quien solo asintió en silencio, y supo en ese momento que no descansaría hasta ganarse un lugar en sus vidas. Las siguientes semanas marcaron un cambio radical en la vida de Joaquín Montoya. Hasta hace poco, su mundo giraba en torno a números, contratos y decisiones estratégicas. Ahora, cada día lo encontraba pensando en Julieta y Emilia, en el tiempo perdido y en las preguntas que aún quedaban sin responder. Aunque Julieta había accedido a dejarlo pasar tiempo con Emilia, la relación entre ellos seguía siendo tensa. Julieta era amable, pero mantenía una distancia cautelosa. Había pasado demasiado tiempo enfrentando la vida sola, sin ayuda ni promesas vacías, y no estaba dispuesta a bajar la guardia tan fácilmente. Joaquín, por su parte, entendía su resistencia, pero estaba decidido a demostrarle que sus intenciones eran genuinas. Una tarde, al salir de su oficina, Joaquín llamó a Julieta. La voz de ella al contestar era neutral, aunque no podía ocultar del todo la sorpresa. ¿Pasa algo?, preguntó Julieta, directa como siempre. Quiero pasar tiempo con Emilia, si no tienes inconveniente, dijo Joaquín manteniendo su tono tranquilo. Hubo un breve silencio antes de que Julieta respondiera. Está bien, pero solo por un par de horas. Emilia tiene tareas que hacer. Esa misma tarde, Joaquín llegó a la pequeña casa con una puntualidad casi obsesiva. Emilia lo recibió con una sonrisa tímida, pero llena de curiosidad, a pesar de su corta edad. La niña parecía entender la importancia de esos encuentros. ¿A dónde vamos?, preguntó Emilia mientras se subía al auto de Joaquín. Quiero mostrarte algo, respondió él, manteniendo el aire de misterio. Condujo hasta un parque en el centro de la ciudad, un lugar que había sido importante para él en el pasado. Mientras caminaban juntos entre los árboles y los senderos, Joaquín le contó historias de su juventud, de cómo solía visitar ese parque cuando necesitaba claridad para tomar decisiones importantes. ¿Tú también tomas decisiones difíciles?, preguntó Emilia, mirando a Joaquín con la seriedad de alguien mucho mayor. Joaquín se detuvo, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Todos tomamos decisiones difíciles, Emilia. A veces, lo más complicado es saber si hicimos lo correcto. Emilia asintió, como si entendiera más de lo que Joaquín hubiera esperado. Luego, señaló un banco cerca de un lago pequeño. ¿Podemos sentarnos ahí?, Joaquín asintió, y ambos se sentaron. Por primera vez, la conversación fluyó con una naturalidad que lo hizo sentir cómodo. Emilia le habló de la escuela, de sus amigos, e incluso de cómo a veces ayudaba a su mamá con los quehaceres de la casa. Joaquín, mientras la escuchaba, no podía evitar sentirse conmovido. Cada palabra, cada gesto,
Le recordaba que tenía frente a él algo mucho más valioso que todo lo que había logrado en su carrera. Cuando regresaron a casa, Julieta los esperaba en la puerta. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Cómo les fue?», preguntó cruzando los brazos. «Muy bien», respondió Joaquín antes de que Emilia pudiera decir algo. Luego miró a Julieta directamente. «Gracias por permitirme esto. Significa mucho para mí». Julieta asintió, pero no dijo nada. Sin embargo, mientras ayudaba a Emilia a entrar, su mirada lingeró en Joaquín por un segundo más de lo necesario. Era como si algo en su interior comenzara a suavizarse, aunque todavía no estaba lista para admitirlo. Días después, Joaquín decidió llevar su compromiso un paso más allá. Sabía que Julieta era una mujer orgullosa y que nunca aceptaría ayuda directa, pero también sabía que Emilia merecía más oportunidades. Con ese pensamiento, mandó a revisar las condiciones de la escuela donde estudiaba la niña. Descubrió que, aunque era una institución decente, carecía de recursos importantes. Sin mencionar nada a Julieta, Joaquín hizo una donación anónima a la escuela, asegurándose de que Emilia y otros niños pudieran tener acceso a mejores materiales educativos y actividades extracurriculares. Cuando Julieta se enteró días después, no tardó en deducir quién estaba detrás del gesto. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó una tarde, cuando Joaquín pasó por la casa a visitar a Emilia. Él la miró con calma. «Solo quiero que Emilia tenga lo mejor. No puedes aparecer de repente y empezar a cambiar nuestras vidas como si fuera un proyecto más de tus negocios», replicó Julieta. Su tono lleno de frustración, Joaquín respiró hondo antes de responder. «Julieta, esto no es un negocio para mí. Es mi forma de intentar recuperar el tiempo que perdí». Las palabras parecieron calar hondo en Julieta, pero no lo dejó ver. En cambio, sacudió la cabeza y cambió de tema. Aunque dentro de ella, algo comenzaba a cambiar. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Julieta revisó los dibujos de Emilia y algunos de sus cuadernos escolares. Notó una diferencia. Emilia parecía más feliz, más confiada, aunque no quería admitirlo. Sabía que Joaquín estaba teniendo un impacto positivo en su hija. Sin embargo, ese cambio también trajo consigo una sensación de vulnerabilidad. Julieta temía que abrir la puerta a Joaquín significara también revivir el dolor del pasado. No obstante, por primera vez en años, consideró la posibilidad de dejarlo entrar. Al menos un poco. Los días transcurrían con una mezcla de tensiones y pequeños avances en la relación entre Joaquín, Julieta y Emilia. Mientras Emilia disfrutaba cada momento que compartía con su recién descubierto padre, Julieta mantenía sus reservas. Por las noches, después de que Emilia se iba a dormir, Julieta a menudo se encontraba perdida en sus pensamientos, luchando con la idea de que Joaquín estuviera nuevamente en sus vidas. Joaquín, por su parte, sabía que recuperar la confianza de Julieta no sería fácil, aunque compartían momentos agradables con Emilia. Había un abismo entre ellos que parecía crecer cada vez que mencionaban el pasado. Sin embargo, Joaquín no estaba dispuesto a rendirse. Quería saber toda la verdad sobre lo que había sucedido. Y sobre todo, quería demostrarle a Julieta que estaba allí para quedarse. Una tarde, mientras Julieta preparaba la comida en la cocina, Joaquín se presentó sin previo aviso. «Espero no estar interrumpiendo», dijo desde la puerta, sosteniendo un sobre manila en las manos. Julieta lo miró sorprendida, secándose las manos con un trapo. «¿Qué haces aquí? Emilia está en la escuela». «No vine por Emilia esta vez, vine por ti», respondió, entrando lentamente en la pequeña cocina. Julieta frunció el ceño, visiblemente incómoda. «¿Por mí?», Joaquín asintió y colocó el sobre la mesa. «He estado investigando lo que pasó cuando desapareciste. Necesito entenderlo todo, Julieta». Ella se tensó de inmediato, y su mirada se oscureció. «No tenías derecho a investigar mi vida. Lo hice porque tú no me has contado todo. Sé que Rosa María tuvo algo que ver con nuestra separación, pero siento que hay más. Algo que no me estás diciendo». Julieta permaneció en silencio, pero la expresión en su rostro confirmaba las sospechas de Joaquín. Después de un momento, ella se sentó frente a la mesa, mirando el sobre con desconfianza. «¿Qué encontraste?». Joaquín tomó asiento frente a ella, abriendo el sobre con cuidado. Dentro había copias de documentos legales, registros de propiedades y, lo más importante, cartas. Tu abuela,
Rosa María no solo te manipuló para que te alejaras de mí, también movió influencias para asegurarse de que no pudiera encontrarte. Vendió propiedades familiares, cambió tus registros médicos e incluso falsificó documentos que indicaban que habías muerto en un accidente. Julieta cerró los ojos, como si las palabras de Joaquín fueran demasiado pesadas para soportar. Aunque ya conocía partes de la verdad, escucharlo de su boca le daba un nuevo peso a todo. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Tomó aire profundamente antes de continuar. Mi abuela siempre tuvo control sobre mi vida. Después de la muerte de mis padres, me hizo sentir que le debía todo. Cuando quedé embarazada, me convenció de que nunca serías capaz de cuidar de mí y de nuestro hijo. ¿Y por qué no me buscaste después de que ella murió?, preguntó Joaquín. Su tono más suave ahora, casi suplicante. Julieta levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, porque cuando finalmente fui libre, tenía tanto miedo de lo que encontraría. Habían pasado años, Joaquín. Pensé que ya habrías seguido con tu vida, que no habría lugar para mí. Joaquín extendió una mano hacia la de ella, pero Julieta la retiró rápidamente. Julieta, no sabes cuánto tiempo pasé buscándote. Cuando me dijeron que habías muerto, fue como si todo dentro de mí se derrumbara. Creí que nunca tendría la oportunidad de arreglar lo que pasó. Julieta se quedó en silencio, mirando las cartas y documentos frente a ella. Una parte de su corazón quería creer en él, pero otra parte estaba aterrorizada de volver a abrir una herida que nunca había sanado del todo. Mi abuela destruyó muchas cosas, Joaquín. No solo nuestra relación, sino también mi confianza en las personas. No sé si puedo volver a confiar en ti. Joaquín asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras, pero en lugar de insistir, decidió cambiar el enfoque. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a demostrarte que puedes confiar en mí. No espero que lo hagas de inmediato, pero no me voy a ir. Emilia y tú son mi prioridad ahora. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Emilia entró corriendo, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Papá», exclamó al ver a Joaquín. El corazón de Joaquín se llenó de calor al escuchar esa palabra. Aunque sabía que Julieta no estaba lista para aceptarlo completamente, Emilia lo había hecho sin reservas, y eso era suficiente para seguir adelante. Julieta los observó interactuar, y aunque intentó mantener su expresión neutral, no pudo evitar sentir un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, las cosas podrían cambiar, pero en el fondo, sabía que el regreso de Joaquín también traería consigo desafíos que aún no podía prever, y en algún lugar, en las sombras del pasado, Rosa María seguía siendo una presencia que no podía ignorar. El vínculo entre Joaquín y Emilia se fortalecía cada día más. La niña, con su curiosidad inagotable y su risa contagiosa, había llenado un vacío en el corazón de Joaquín que ni él mismo sabía que existía. Cada vez que estaba con ella, sentía que el tiempo perdido podía recuperarse, al menos en parte, si se comprometía a estar presente y construir algo auténtico. Una tarde soleada, Joaquín llevó a Emilia a un museo interactivo para niños. Desde el momento en que entraron, los ojos de Emilia se iluminaron con la emoción de explorar un lugar lleno de color, ciencia y sorpresas. Mientras recorrían las exposiciones, Joaquín se encontró riendo y aprendiendo junto a ella, algo que no había hecho en años. «Mira, papá», exclamó Emilia, llamándolo por primera vez «papá», sin titubear. Señalaba un modelo a escala de un sistema solar, con planetas que giraban lentamente alrededor de un sol brillante. La palabra resonó en el corazón de Joaquín como una melodía que nunca había oído, pero que inmediatamente reconoció como propia. Sonrió y se arrodilló junto a ella. «¿Sabías que cuando yo era niño me fascinaban las estrellas?», dijo Joaquín señalando el mismo modelo. «¿De verdad?», preguntó Emilia, con los ojos llenos de asombro. «Sí, mi abuelo solía llevarme a mirar las estrellas en su rancho. Me decía que siempre había una estrella para cada persona, y que cuando la encontrara, sería como tener un amigo en el cielo. ¿Y ya encontraste tu estrella?», preguntó Emilia con seriedad. Joaquín hizo una pausa, y luego respondió con suavidad: «Creo que sí, y se parece mucho a ti». Emilia lo miró en silencio por un momento antes de sonreír ampliamente y abrazarlo con fuerza. Fue un momento sencillo, pero profundamente significativo.
una conexión que iba más allá de las palabras. Esa noche, al regresar a casa, Emilia no podía dejar de contarle a Julieta cada detalle del día. Joaquín, mientras tanto, observaba desde un rincón, disfrutando de la energía y la felicidad de su hija. Julieta lo miró de reojo, y por un instante, sus ojos se suavizaron. Aunque no lo decía, veía cómo Joaquín se esforzaba por ser un padre presente y cómo Emilia florecía con su atención. Sin embargo, el pasado seguía pesando sobre Julieta, como una sombra que no podía ignorar. Sabía que permitirle a Joaquín estar en la vida de Emilia era lo correcto, pero abrir su propio corazón era una tarea mucho más difícil. Días después, mientras paseaban por el barrio, Joaquín y Emilia se detuvieron frente a una pequeña heladería. Joaquín compró 2 conos de helado, uno de vainilla y otro de chocolate, y se sentaron en una banca cercana. Mientras comían, Emilia lo sorprendió con una pregunta. «Papá, ¿tú también tenías una familia? ¿Como yo y mamá?» Joaquín tragó saliva, sintiendo cómo las palabras de Emilia tocaban una herida que no había sanado por completo. Sabía que era el momento de ser honesto. «Sí, Emilia, tenía una familia. Mi mamá y mi papá ya no están conmigo, pero siempre los recuerdo con cariño. Y también tuve una hermana, pero ella decidió tomar su propio camino y no nos vemos desde hace mucho tiempo». «¿Y no te hace triste?», preguntó Emilia, ladeando la cabeza. Joaquín sonrió con melancolía. «A veces sí, pero la vida sigue, y ahora tengo algo muy especial. A ti y a tu mamá». Emilia asintió, como si estuviera procesando algo profundo. Luego, cambió el tema rápidamente, hablándole de un dibujo que había hecho en la escuela. Joaquín agradeció el cambio, pero la conversación quedó rondando en su mente. Al regresar a la casa, Julieta notó que Joaquín parecía más pensativo de lo habitual. Cuando Emilia se fue a su habitación a trabajar en su tarea, Julieta aprovechó el momento. «¿Estás bien?», preguntó, con más preocupación de la que había mostrado en semanas. «Emilia me preguntó sobre mi familia hoy», respondió Joaquín, apoyándose contra la pared de la pequeña sala. «No me había dado cuenta de cuánto tiempo he pasado evitando pensar en ellos». Julieta asintió lentamente. «A veces, enfrentarnos al pasado es lo único que nos permite seguir adelante. Eso intento hacer contigo, Julieta», dijo Joaquín, mirándola directamente. «Pero sé que no será fácil». Julieta bajó la mirada, sintiendo cómo esas palabras penetraban sus defensas. Antes de que pudiera responder, Emilia apareció en la sala con un cuaderno en la mano. «Mamá, mira lo que hice», dijo, mostrándole un dibujo de los 3 juntos, con grandes sonrisas en sus rostros. Julieta tomó el cuaderno, estudiando el dibujo mientras una mezcla de emociones la inundaba. Miró a Joaquín, que observaba la escena con una leve sonrisa, y supo en ese momento que, aunque todavía tenía miedo, no podía ignorar la conexión que Emilia ya había formado con su padre. El tiempo diría si Julieta podría abrirse también, pero por ahora estaba dispuesta a intentarlo, al menos por el bien de Emilia. Las semanas parecían estabilizarse en una rutina inusual pero cómoda. Emilia estaba más feliz que nunca, disfrutando de la presencia de su padre en su vida, y Julieta, aunque todavía reservada, empezaba a ceder pequeñas señales de confianza hacia Joaquín. Sin embargo, como si el pasado se resistiera a quedarse enterrado. Una visita inesperada estaba a punto de cambiarlo todo. Era una tarde tranquila cuando alguien golpeó la puerta de la casa. Julieta estaba en la cocina, supervisando a Emilia mientras hacía su tarea, y Joaquín, que había pasado a visitarlas, estaba en la sala revisando su teléfono. Al escuchar los golpes, Emilia corrió a abrir, pero Julieta reaccionó rápidamente. «Yo abro», dijo, con una ligera firmeza en su voz. Al abrir la puerta, su rostro palideció al instante. Ahí, en el umbral, estaba Rosa María, su abuela, vestida con un elegante conjunto beige y una expresión severa. Parecía completamente fuera de lugar en aquel barrio modesto. «Hola, Julieta», dijo Rosa María, con un tono que intentaba sonar afectuoso, pero que no lograba ocultar su habitual aire de superioridad. Julieta sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que veía a su abuela en años, desde que finalmente había logrado alejarse de ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julieta sin molestarse en disimular su incomodidad.
Antes de que Rosa María pudiera responder, Joaquín se levantó de la sala y se acercó a la puerta. Al ver a Rosa María, su rostro se endureció de inmediato. «Tú», murmuró, cruzándose de brazos. Rosa María arqueó una ceja al verlo. «Joaquín, qué sorpresa encontrarte aquí, aunque, claro, no debería sorprenderme. Siempre tan insistente, ¿verdad?» Julieta se colocó entre ambos, sintiendo cómo la tensión en el ambiente crecía rápidamente. «Rosa María, no sé qué esperas conseguir viniendo aquí, pero no eres bienvenida», dijo Julieta, tratando de mantener la calma. «Vine porque me preocupa lo que está pasando». «Julieta», respondió Rosa María, ignorando el rechazo en sus palabras. «He oído cosas, rumores, y pensé que era mi deber venir a comprobarlo por mí misma». Julieta apretó los dientes. «¿Rumores? ¿Sobre qué?». Rosa María lanzó una mirada significativa hacia Joaquín antes de responder. «Sobre él, por supuesto. Sobre cómo ha vuelto a meterse en tu vida y la de Emilia». «Emilia es mi hija, Rosa María», intervino Joaquín, con un tono firme. «No tienes ningún derecho a cuestionar mi presencia en su vida». «¿Tu hija?», repitió Rosa María, con un leve tono de burla. «Qué conveniente, desapareces por años, y ahora decides que tienes una hija». Julieta levantó una mano, cortando el intercambio. «Basta, no voy a permitir que vengas a mi casa a crear más problemas». «Rosa María», suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima de la situación. «Solo quiero lo mejor para ti y para Emilia, Julieta. Y si crees que Joaquín puede ofrecerte eso, estás cometiendo un grave error. El único error fue escuchar tus mentiras durante tanto tiempo», respondió Julieta, su voz temblando de furia contenida. «Me hiciste creer que Joaquín me había abandonado, que nunca quiso saber de mí. Me alejaste de él, de nuestra vida, y ahora vienes aquí a darme lecciones de lo que es mejor para mí». La máscara de calma de Rosa María se quebró por un instante, pero rápidamente se recuperó. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Joaquín nunca hubiera sido capaz de darte la estabilidad que necesitabas. Eso no era tu decisión», exclamó Julieta, dando un paso hacia adelante. Joaquín, aunque claramente furioso, permaneció en silencio, dejando que Julieta enfrentara a su abuela. Sabía que este era un momento que ella necesitaba enfrentar por sí misma. Rosa María, al darse cuenta de que no estaba ganando terreno, suavizó su tono. «Julieta, sé que cometí errores, pero quiero ayudarte. Solo tienes que escucharme». Julieta negó con la cabeza. «No necesito tu ayuda. Y si de verdad te importáramos a mí y a Emilia, no habrías destruido nuestra vida en primer lugar». En ese momento, Emilia apareció detrás de Julieta, mirando a Rosa María con curiosidad. «¿Quién es ella, mamá?», preguntó, con su inocencia característica. Julieta giró hacia su hija, su expresión suavizándose al instante. «Es alguien que no veremos con frecuencia». Rosa María intentó sonreírle a Emilia, pero la niña se mantuvo detrás de su madre, claramente incómoda. «Emilia, cariño, yo soy tu bisabuela», dijo Rosa María, extendiendo una mano hacia ella. Pero antes de que Emilia pudiera reaccionar, Julieta dio un paso atrás, interponiéndose nuevamente. «Vete, Rosa María, no quiero que estés cerca de mi hija». Rosa María frunció el ceño, pero al ver la determinación en los ojos de Julieta, finalmente cedió. «Esto no ha terminado», dijo antes de girarse y alejarse por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, Julieta apoyó la espalda contra ella, dejando escapar un largo suspiro. Joaquín se acercó y colocó una mano en su hombro. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja. Julieta lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Sabía que el regreso de Rosa María era solo el comienzo de nuevos desafíos, pero esta vez no estaría sola para enfrentarlos. Los días que siguieron al inesperado regreso de Rosa María estuvieron cargados de tensión. Aunque Julieta intentaba mantener la normalidad para Emilia, no podía evitar sentirse constantemente alerta, como si en cualquier momento el pasado volviera a golpear su puerta. Por su parte, Joaquín permanecía cerca, dispuesto a apoyarlas, aunque respetando los límites que Julieta seguía poniendo entre ellos. Una tarde, mientras Emilia hacía su tarea en la sala, Julieta decidió revisar algunas cajas que había guardado en un rincón del cuarto. Eran cosas que había acumulado con los años, recuerdos de su niñez,
documentos viejos y objetos que le resultaban demasiado dolorosos de enfrentar. Ahora, sin embargo, sentía que era el momento de enfrentarlos. Mientras revolvía las cajas, sus manos encontraron un cuaderno desgastado con la cubierta de cuero. El corazón le dio un vuelco al reconocerlo. Era su diario, el mismo que había comenzado cuando era adolescente y que la había acompañado en los momentos más difíciles de su vida. Lo sostuvo entre sus manos, dudando si debía abrirlo, pero antes de que pudiera decidirse, una vocecita interrumpió sus pensamientos. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Emilia. Acercándose curiosa, Julieta cerró el diario instintivamente, pero al ver los ojos brillantes de su hija, cambió de opinión. Se sentó en el suelo y la invitó a sentarse junto a ella. «Es un diario que solía escribir cuando era más joven», explicó Julieta, acariciando la portada con cuidado. «¿Puedo verlo?», preguntó Emilia, con la misma curiosidad que la caracterizaba. Julieta dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien, pero hay cosas que tal vez no entiendas todavía». Emilia abrió el diario y comenzó a hojearlo lentamente. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y pequeños dibujos que Julieta había hecho cuando era adolescente, pero a medida que avanzaba, los textos se volvían más largos y detallados, reflejando las emociones de una joven que había vivido mucho más de lo que debería para su edad. «Mira esto», dijo Emilia, señalando una página específica. «Escribes sobre alguien llamado Joaquín». Julieta sintió cómo el calor subía por su rostro. Tomó el diario con cuidado y leyó la página que Emilia había señalado. Era una entrada escrita poco antes de que ella y Joaquín se separaran, llena de sentimientos de amor, miedo y desesperación. Al leerla, sintió que una oleada de emociones la invadía. «Es sobre tu papá», dijo finalmente, mirando a Emilia con suavidad. «¿Qué dice?», preguntó Emilia, intrigada. Julieta suspiró, pensando en cómo responder. Sabía que había llegado el momento de compartir algo más con su hija, algo que hasta ahora había evitado. «Habla de cómo nos conocimos, de cómo nos enamoramos. Fue un momento hermoso en mi vida, pero también muy complicado». «¿Por qué complicado?», insistió Emilia, antes de que Julieta pudiera responder. La puerta principal se abrió y Joaquín entró, cargando una bolsa con frutas frescas que había traído del mercado. Se detuvo al verlas sentadas en el suelo, con el diario abierto entre ellas. «¿Interrumpo algo?», preguntó con una sonrisa ligera. «No, papá», respondió Emilia rápidamente. «Mamá me estaba contando sobre ustedes». Joaquín arqueó una ceja, sorprendido, y miró a Julieta, quien sostuvo su mirada por un momento antes de hablar. «Encontré mi viejo diario», explicó Julieta, mostrando el cuaderno. «Emilia tiene curiosidad por nuestra historia». Joaquín dejó la bolsa en la mesa y se acercó, sentándose junto a ellas. «¿Y qué le has contado?». «Todavía nada», admitió Julieta, «pero creo que es hora de que sepa más». Emilia los miró a ambos con expectativa, y Julieta tomó una profunda respiración antes de continuar. «Tu papá y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes. Nos enamoramos rápidamente, pero hubo muchas cosas en contra nuestra. Mi abuela, Rosa María, no quería que estuviéramos juntos. Pensaba que él no era adecuado para mí. Hizo todo lo posible para separarnos, y lamentablemente lo logró». «¿Eso es lo que escribías en el diario?», preguntó Emilia. Julieta asintió. «Sí, escribía sobre cómo me sentía, sobre lo mucho que lo extrañaba y lo difícil que era estar lejos de él». Joaquín, que había permanecido en silencio, tomó el diario y lo hojeó con cuidado. Ver las palabras de Julieta escritas tantos años atrás lo conmovió profundamente. Sabía que habían perdido mucho tiempo, pero este momento, compartido con su hija, le dio una nueva esperanza. «¿Puedo seguir leyendo?», preguntó Emilia mirando a sus padres. Julieta sonrió levemente y asintió. «Está bien, pero con cuidado. Es muy viejo». Emilia volvió a sumergirse en el diario, y mientras lo hacía, Joaquín y Julieta intercambiaron una mirada. Aunque el pasado estaba lleno de dolor, había algo poderoso en enfrentarlo juntos, como familia, por primera vez en mucho tiempo. Julieta sintió que quizá no estaba tan sola como pensaba, pero mientras Emilia leía, Rosa María no estaba lejos. Observaba desde las sombras, decidida a recuperar el control que sentía que había perdido. Los días parecían transcurrir con una calma engañosa. Joaquín y Emilia continuaban fortaleciendo su vínculo, mientras Julieta intentaba adaptarse a esta nueva dinámica familiar.
Sin embargo, la sombra de Rosa María seguía presente, como un eco constante del pasado. Julieta sabía que su abuela no se marcharía sin intentar recuperar el control que había perdido. Una tarde, mientras Julieta estaba en la cocina preparando la cena, alguien volvió a golpear la puerta con insistencia. Emilia estaba en su habitación, ocupada con un proyecto escolar, y Joaquín aún no había llegado. Julieta se secó las manos y caminó hacia la entrada. Al abrir, su corazón se hundió al ver a Rosa María nuevamente en el umbral. «No voy a dejar que sigas interfiriendo en nuestras vidas», dijo Julieta antes de que su abuela pudiera hablar. Rosa María levantó una ceja, con una expresión que mezclaba desprecio y falsa compasión. «Julieta, querida, no estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque me preocupo por ti y por Emilia». «¿Preocuparte?», Julieta dejó escapar una risa amarga. «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hiciste? Nos separaste a Joaquín y a mí. Manipulaste mi vida y mentiste durante años. No puedes pretender que de repente te importe». Rosa María dio un paso hacia adelante, obligando a Julieta a retroceder ligeramente. «Todo lo que hice fue por tu bien. Joaquín no era el hombre adecuado para ti. Y ahora, después de todos estos años, sigue sin serlo. No tienes derecho a decidir eso. Emilia merece tener a su padre en su vida, y yo merezco decidir por mí misma lo que es mejor para nosotras». «¿En serio crees que Joaquín ha cambiado?», replicó Rosa María, con un tono venenoso. «Los hombres como él solo piensan en sí mismos. Te hará creer que está comprometido, pero en cuanto algo no salga como él quiere, te abandonará». Julieta apretó los puños, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de ella. Durante años, había permitido que Rosa María influyera en su vida. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía algo que proteger, su hija y la posibilidad de una familia. «No voy a escucharte más, Rosa María. No tienes poder sobre mí, y no voy a permitir que sigas interfiriendo». En ese momento, la puerta trasera de la casa se abrió, y Joaquín entró con una expresión de sorpresa al ver a Rosa María. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, acercándose a Julieta como un escudo. Rosa María lo miró con desdén. «Solo vine a advertirle a Julieta sobre los peligros de confiar en alguien como tú, alguien como yo». Joaquín cruzó los brazos, enfrentándola. «Rosa María, no soy yo quien destruyó una familia. No soy yo quien manipuló a una joven para que abandonara al hombre que amaba. Ese título te pertenece a ti». Rosa María apretó los labios, pero no respondió. Su silencio solo reforzó las palabras de Joaquín. «Ya basta, Rosa María», dijo Julieta, con la voz firme. «Esta es mi casa, y no eres bienvenida aquí. Si realmente te importamos, te alejarás de nuestras vidas». Por un momento, Rosa María pareció considerar sus palabras, pero su orgullo era demasiado fuerte. En lugar de retroceder, lanzó su último ataque. «Julieta, no olvides que tengo secretos que podrían destruir lo que estás intentando construir. ¿Qué crees que pensaría Emilia si supiera la verdad sobre cómo terminaste sola?». Joaquín dio un paso hacia ella, claramente enfurecido. «Si intentas lastimar a Julieta o a Emilia, te aseguro que enfrentarás las consecuencias. No voy a permitir que las sigas controlando». Rosa María lo miró con una mezcla de furia y desprecio antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra más. Julieta cerró la puerta detrás de ella, sintiendo cómo sus piernas temblaban por la tensión acumulada. Joaquín la tomó suavemente por los hombros. «¿Estás bien?». Julieta asintió, aunque su rostro reflejaba el peso de las palabras de Rosa María. «Siempre tiene que tener la última palabra, siempre amenazando. Pero no voy a dejar que nos arruine otra vez». Joaquín acarició su mejilla con suavidad, algo que Julieta no rechazó por primera vez. «No estás sola en esto, Julieta. Estoy aquí para ti y para Emilia». En ese momento, Emilia salió de su habitación, alarmada por el tono elevado de las voces. «¿Qué pasó?». Julieta la abrazó con fuerza, ocultando su propio nerviosismo. «Nada importante, cariño. Todo está bien». Emilia miró a Joaquín, buscando confirmación, y él asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Todo está bien, Emilia. No te preocupes». Mientras la noche caía, Julieta sabía que Rosa María no se rendiría tan fácilmente. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tendría que enfrentarla sola,
Con Joaquín a su lado y el amor incondicional de Emilia, estaba decidida a proteger lo que estaban construyendo, sin importar los obstáculos que aún quedaran por delante. Los días siguientes a la confrontación con Rosa María dejaron una sensación de tensión en la casa de Julieta. Aunque ella intentaba mantener la calma por el bien de Emilia, era evidente que las palabras de su abuela habían removido viejas heridas. Joaquín, consciente de la vulnerabilidad de Julieta, decidió tomar cartas en el asunto. Una mañana, mientras Julieta preparaba el desayuno, Joaquín llegó temprano a la casa con un sobre en la mano. Su expresión era seria, pero también había una chispa de determinación en sus ojos. «¿Qué traes ahí?», preguntó Julieta, mientras colocaba un plato de frutas sobre la mesa. Joaquín tomó una silla y se sentó frente a ella. «Son pruebas, Julieta, pruebas que podrían cambiarlo todo». Ella frunció el ceño, deteniendo lo que hacía para concentrarse completamente en él. «¿Pruebas de qué? ¿De las cosas que Rosa María hizo para separarnos?», respondió Joaquín, colocando el sobre la mesa. «He estado investigando más sobre lo que pasó cuando desapareciste. Quería entender hasta dónde llegó tu abuela para asegurarse de que no estuviéramos juntos». Julieta se quedó en silencio, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Después de un momento, lo tomó con cuidado y comenzó a sacar su contenido. Dentro había documentos legales, cartas antiguas y una serie de registros que parecían haber sido alterados. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Joaquín señaló uno de los documentos. «Esto es una carta que tu abuela envió a un abogado, pidiéndole que falsificara un informe sobre tu accidente. Es la misma carta que utilizó para convencerme de que habías muerto». Julieta sintió que el aire se volvía más pesado, mientras leía las palabras escritas por su abuela. Había sospechado durante años que Rosa María había manipulado la situación, pero ver las pruebas frente a ella lo hacía aún más doloroso. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, todavía asimilando lo que veía. «Contraté a un investigador privado», confesó Joaquín. «Sabía que había más en la historia y quería tener algo que te diera claridad. Y, si es necesario, que nos protegiera de ella». Julieta respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Aunque agradecía el esfuerzo de Joaquín, no podía evitar sentirse abrumada por la magnitud de las mentiras que habían marcado su vida. «También encontré algo más», añadió Joaquín, sacando una fotografía de su bolsillo. En la imagen se veía a Julieta joven, sosteniendo una carta en la mano. Detrás de ella estaba Rosa María, mirándola con una expresión calculadora. Julieta tomó la foto y la miró con detenimiento. Era como si una parte de su vida que había intentado olvidar regresara de golpe. «Esa fue la última carta que te escribí», dijo Julieta, casi en un susurro. «Rosa María me prometió que te la enviaría, pero nunca obtuve una respuesta. Ahora entiendo por qué». Joaquín asintió, recordando la confusión que sintió en aquel entonces al no recibir noticias de Julieta. «Nunca recibí nada. Ella se aseguró de que esa carta nunca llegara a mis manos». El silencio entre ellos estaba cargado de emociones. Julieta apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y alivio. Aunque las pruebas eran devastadoras, también le daban una sensación de cierre que nunca antes había tenido. «¿Qué piensas hacer con todo esto?», preguntó finalmente, levantando la vista hacia Joaquín. «Eso depende de ti», respondió él, con sinceridad. «No quiero forzarte a nada, pero creo que deberíamos usar estas pruebas para enfrentarnos a Rosa María de una vez por todas». Julieta asintió lentamente, aunque todavía había dudas en su mente. Enfrentar a su abuela significaba abrir viejas heridas y posiblemente exponer su vida a un nivel de conflicto que preferiría evitar. Sin embargo, sabía que no podía seguir viviendo con miedo. «Está bien», dijo finalmente, «pero si vamos a hacer esto, lo haremos juntos». Joaquín sonrió, asintiendo con firmeza. «Siempre, Julieta. No pienso dejarte sola en esto». Más tarde, esa noche, mientras Emilia dormía, Julieta se sentó en la mesa con el diario que había encontrado días atrás. Escribió sobre los eventos recientes, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida desde que Joaquín regresó, por primera vez. Se permitió soñar con un futuro diferente, uno en el que ella, Joaquín y Emilia pudieran formar una familia verdadera, pero sabía que ese futuro no sería posible mientras Rosa María siguiera siendo una amenaza.
Las pruebas que Joaquín había reunido eran una poderosa herramienta, pero también representaban un desafío que tendrían que enfrentar con cuidado. Al día siguiente, Julieta tomó el diario, las pruebas y una decisión, con el corazón lleno de nervios, pero también de determinación. Supo que era el momento de cerrar ese capítulo de su vida para siempre. Lo que no sabía era que Rosa María ya había comenzado a mover sus propias piezas en el tablero, el Mi no me siento som. Julieta siempre había sido una mujer fuerte. Había enfrentado desafíos que habrían quebrado a cualquiera: la pérdida de su libertad, la crianza de Emilia en soledad y las constantes manipulaciones de Rosa María. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentarse al pasado de una vez por todas, su cuerpo comenzó a resentir la carga emocional que llevaba. Esa mañana, mientras recogía ropa del tendedero en el patio, un mareo repentino la obligó a detenerse. Se apoyó en la pared, respirando profundamente, intentando recuperar el equilibrio. Emilia, que estaba jugando cerca, corrió hacia ella al ver que algo no estaba bien. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña, su voz llena de preocupación. «Estoy bien, cariño», respondió Julieta, esforzándose por sonreír. «Solo me mareé un poco». Emilia no parecía convencida, pero antes de que pudiera insistir, Joaquín llegó. Había pasado temprano por la casa para llevar a Emilia a la escuela, pero al ver la expresión pálida de Julieta, su preocupación fue inmediata. «Julieta, ¿qué pasa?», preguntó, dejando las llaves del auto sobre la mesa y acercándose a ella. «No es nada», dijo Julieta rápidamente, restándole importancia. «Solo necesito descansar un poco». Joaquín no se dejó convencer. Su mirada firme dejó claro que no aceptaría excusas. «Voy a llevarte al médico». «No hace falta», insistió Julieta, aunque su tono carecía de fuerza. «Julieta, no voy a discutir esto. Si no lo haces por ti, hazlo por Emilia. Necesita que estés bien», dijo Joaquín, mirándola con determinación. Julieta suspiró, sabiendo que tenía razón, aunque no le gustaba admitirlo. Había estado ignorando su salud durante meses, enfocándose únicamente en cuidar de Emilia y mantener la estabilidad de su hogar. Esa tarde, Joaquín la llevó a una clínica cercana. Mientras esperaban en la sala, Julieta permaneció en silencio, mirando sus manos entrelazadas. Joaquín, sentado a su lado, la observaba de reojo, queriendo decir algo pero sin saber cómo abordar el tema. Finalmente, el médico los llamó, después de un chequeo completo y algunas preguntas. El diagnóstico fue claro: estrés extremo y agotamiento físico. «Julieta, tu cuerpo te está pidiendo un descanso», dijo el médico, con un tono comprensivo. «Necesitas reducir la carga emocional y física que llevas. De lo contrario, podrías enfrentarte a problemas más graves». Julieta asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo podía permitirse descansar cuando había tanto en juego? Al salir de la clínica, Joaquín tomó su mano, deteniéndose frente al auto. «Tienes que tomarte esto en serio, Julieta. No puedes seguir llevándolo todo sola». Ella lo miró, con los ojos llenos de frustración. «No sé cómo hacerlo, Joaquín. Durante años he tenido que ser fuerte porque no había otra opción. ¿Cómo se supone que deje de hacerlo ahora?». Joaquín apretó suavemente su mano. «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí. Déjame ayudarte, aunque sea un poco». Julieta bajó la mirada, sintiendo cómo sus defensas comenzaban a derrumbarse. Aunque todavía le costaba confiar completamente en él, sabía que no podía seguir ignorando lo que su cuerpo le estaba diciendo. De regreso en casa, Joaquín insistió en encargarse de las tareas del día, mientras él lavaba los platos y ayudaba a Emilia con su tarea. Julieta se sentó en el sofá, observándolos desde la distancia. Por primera vez en años, permitió que alguien más tomara el control, aunque solo fuera por un momento. Emilia, al notar que su madre parecía más relajada, se acercó a ella con una sonrisa. «Mamá, ¿te sientes mejor?». Julieta acarició el cabello de su hija, sonriendo suavemente. «Sí, cariño. Gracias por preocuparte. Papá dijo que te cuidará mucho», dijo Emilia con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Julieta miró a Joaquín, que estaba en la cocina preparando una taza de té. Aunque todavía había incertidumbre en su corazón, no podía negar que su presencia estaba marcando una diferencia. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, mientras Julieta intentaba reorganizar la casa, recibió una llamada inesperada. Al responder,
La voz de Rosa María resonó al otro lado de la línea, fría y calculadora. «Julieta, querida, he escuchado que no estás en tu mejor momento. Qué pena», dijo, con un tono que apenas disimulaba su satisfacción. «¿Qué quieres, Rosa María?», respondió Julieta, con una mezcla de cansancio y rabia. «Solo quería recordarte que las cosas no siempre son lo que parecen. No te confíes demasiado en Joaquín. Hay cosas que aún no sabes». Julieta apretó el teléfono contra su oído, sintiendo cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior. «Rosa María, no voy a caer en tus juegos otra vez. No tienes poder sobre mí. Eso está por verse», respondió Rosa María antes de colgar. Julieta dejó el teléfono sobre la mesa, su respiración agitada, aunque sabía que no debía permitir que las palabras de su abuela la afectaran. No podía evitar sentir un peso creciente sobre sus hombros. Joaquín, al entrar en la sala, notó su expresión y se acercó rápidamente. «¿Qué pasó?», preguntó. «Rosa María», respondió Julieta cerrando los ojos. «No va a detenerse». Joaquín la abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera protegerla de todo. «No tienes que enfrentarte a ella sola. Lo resolveremos juntos, pase lo que pase». Julieta apoyó la cabeza en su pecho, permitiendo que el cansancio la envolviera por completo. Aunque el camino todavía parecía lleno de obstáculos, empezaba a aceptar que no tenía que recorrerlo sola. La decisión estaba tomada. Julieta sabía que no podía seguir permitiendo que Rosa María tuviera poder sobre su vida. Con las pruebas que Joaquín había reunido, finalmente se sentía lista para enfrentarla y cerrar ese capítulo oscuro de una vez por todas. Sin embargo, mientras se preparaba para ese encuentro, no podía evitar que los recuerdos de su pasado con Rosa María la atormentaran. Esa mañana, mientras tomaba un café en la mesa de la cocina, Joaquín se sentó frente a ella con una mirada firme. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó. Colocando las pruebas sobre la mesa, Julieta asintió lentamente. «No puedo seguir viviendo con este peso, Joaquín. Emilia merece crecer sin esa sombra encima». «No estás sola en esto», respondió él, tomando su mano con suavidad. «Lo enfrentaremos juntos». El contacto de Joaquín le dio fuerzas, aunque todavía había una parte de ella que temía el enfrentamiento. Sabía que era el único camino para liberarse de una vez por todas. Horas más tarde, Julieta y Joaquín llegaron a la imponente mansión de Rosa María. La casa, que una vez había sido un símbolo de autoridad y poder para Julieta, ahora parecía fría y vacía, un reflejo de la mujer que la habitaba. Al entrar, fueron recibidos por una criada que los condujo a la sala principal, donde Rosa María los esperaba. La abuela de Julieta estaba sentada en un sillón de terciopelo, con una taza de té en la mano. Su expresión era tan severa como siempre, pero había un brillo de curiosidad en sus ojos al verlos juntos. «Qué inesperada visita», dijo Rosa María, colocando la taza sobre la mesa de centro. «Pensé que habíamos dejado claro que nuestras vidas no necesitaban cruzarse más. No estamos aquí para una charla casual», dijo Joaquín, su tono cortante. «Estamos aquí para hablar de lo que hiciste». Rosa María arqueó una ceja, claramente divertida por el comentario. «¿Qué hice, por favor, Joaquín? No empieces con tus acusaciones. Todo lo que he hecho siempre ha sido por el bienestar de Julieta». Julieta dio un paso adelante, con los ojos llenos de determinación. «¿De verdad crees que me ayudaste? Todo lo que hiciste fue destruir mi vida. Me separaste de Joaquín, me alejaste de la oportunidad de tener una familia, y llenaste mi vida de mentiras». Rosa María dejó escapar una risa seca. «Julieta, querida, siempre fuiste tan dramática. No entendías que Joaquín nunca habría sido capaz de darte la estabilidad que necesitabas. Eso no era tu decisión», respondió Julieta, alzando la voz, por primera vez. No se contuvo. «Alteraste mi vida con tus manipulaciones. Me hiciste creer que Joaquín me había abandonado, que nunca quiso saber de mí. ¿Y para qué? ¿Para mantenerme bajo tu control?» El rostro de Rosa María perdió su compostura por un instante, pero rápidamente recuperó su expresión de falsa calma. «Hice lo que debía. Siempre supe que Joaquín no era el hombre adecuado para ti». Joaquín sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa frente a Rosa María. «Esto demuestra que no solo te equivocaste, sino que también cometiste crímenes para lograrlo». Rosa María abrió el sobre y revisó su contenido. Eran las pruebas de sus mentiras. Cartas falsificadas, registros alterados,
y la evidencia de las manipulaciones legales que había hecho para convencer a todos de que Julieta había muerto. Su expresión se endureció al darse cuenta de que estaba acorralada. ¿Y qué piensan hacer con esto?, preguntó, lanzando los papeles sobre la mesa. ¿Creen que exponiéndome lograrán algo? No queremos arruinar tu vida, Rosa María, dijo Julieta, su voz más tranquila ahora. Solo queremos que te alejes de nosotras. Rosa María soltó una carcajada amarga. ¿Y si no lo hago? Julieta se acercó a la mesa, mirando a su abuela directamente a los ojos. Si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. Estoy cansada de tener miedo de ti, no tienes poder sobre mí, y no voy a permitir que lo tengas sobre Emilia. La tensión en la sala era palpable. Por primera vez, Rosa María parecía acorralada, aunque intentaba mantener su habitual actitud altiva. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, suspiró, aceptando su derrota. Muy bien, dijo, aunque su tono seguía cargado de resentimiento. Si eso es lo que quieres, no volveré a interferir. Espero que cumplas tu palabra, respondió Julieta, dando un paso atrás. Porque si no lo haces, estas pruebas serán lo primero que todos vean. Rosa María los miró con una mezcla de furia y desprecio mientras se levantaba del sillón. Pueden irse ahora, sin decir nada más. Julieta y Joaquín salieron de la casa. Al cerrar la puerta tras ellos, Julieta sintió como una oleada de alivio la inundaba. Había enfrentado a Rosa María y había ganado, aunque sabía que su abuela no cambiaría de corazón. Al menos había logrado liberarse de su control. Esa noche, de regreso en casa, Julieta se sentó con Joaquín en la sala mientras Emilia dormía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con libertad. «Lo hiciste bien hoy», dijo Joaquín, mirándola con orgullo. «Fuiste valiente». Julieta sonrió levemente, apoyándose en el respaldo del sofá. «No sé si fue valentía, pero sé que era necesario». «Fue valentía», insistió Joaquín tomando su mano. «Y sé que, pase lo que pase, no volverás a enfrentar nada sola». Julieta lo miró, sintiendo que, poco a poco, el muro entre ellos comenzaba a derrumbarse, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Por primera vez se permitió imaginar un futuro en el que podrían ser una familia de verdad. Los días que siguieron al enfrentamiento con Rosa María marcaron un cambio en la vida de Julieta. Aunque todavía sentía la presión de años de manipulación y sacrificios, también comenzaba a experimentar algo nuevo: libertad. Saber que Rosa María estaba fuera de sus vidas era un alivio indescriptible, aunque no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando que esa paz fuera solo temporal. Joaquín, por su parte, aprovechó cada momento para reforzar el vínculo con Julieta y Emilia. Había asumido un rol más activo en sus vidas, desde ayudar a Emilia con sus tareas escolares hasta preparar cenas en la pequeña cocina de la casa, aunque Julieta todavía mantenía algunas barreras emocionales. No podía negar que Joaquín estaba haciendo todo lo posible por demostrar que estaba allí para quedarse. Una tarde, mientras Joaquín ayudaba a Emilia a dibujar un modelo solar para la escuela, Julieta los observaba desde la puerta de la sala. Emilia reía con facilidad, iluminando la casa con su alegría, y Joaquín parecía completamente a gusto en su papel de padre. Por primera vez en mucho tiempo, Julieta sintió algo parecido a la esperanza. «Mamá, ven a ver esto», llamó Emilia, sosteniendo un pincel en la mano manchada de pintura. Julieta se acercó, sentándose junto a ellos. Emilia señaló el modelo, orgullosa de su trabajo. «¿No crees que se parece a uno de los que vimos en el museo?», preguntó, con los ojos brillando. «Es hermoso, cariño», respondió Julieta, acariciando el cabello de su hija. «Has hecho un trabajo increíble. Papá también ayudó», dijo Emilia, sonriendo a Joaquín. Julieta miró a Joaquín, quien devolvió la mirada con una sonrisa tranquila. Había algo en su expresión que la hizo sentir vulnerable, pero no en el mal sentido. Era como si, por primera vez en años, pudiera confiar en alguien más para compartir la carga de su vida. Esa noche, después de que Emilia se fue a dormir, Julieta y Joaquín se quedaron en la sala, disfrutando de una taza de té. La conversación fluía con una naturalidad que hacía mucho tiempo no experimentaban. Hablaron de recuerdos, de sus planes para el futuro y, finalmente, de las heridas que ambos aún cargaban.
¿Alguna vez pensaste que volveríamos a estar aquí?, preguntó Joaquín. Rompiendo el silencio, Julieta negó con la cabeza, mirando su taza. Durante años, pensé que no tendría una segunda oportunidad, pero ahora, no lo sé. No tienes que saberlo todo ahora mismo, dijo Joaquín, colocando una mano sobre la de ella. Solo quiero que sepas que no voy a irme a ninguna parte. Estoy aquí, Julieta, por ti y por Emilia. Julieta levantó la mirada, encontrando en los ojos de Joaquín una sinceridad que la conmovió. Durante años había construido muros alrededor de su corazón, temerosa de ser herida nuevamente, pero en ese momento sintió que tal vez podría permitirse derribar al menos uno de esos muros. Gracias, Joaquín, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Él sonrió, pero no insistió. Sabía que Julieta necesitaba tiempo, y estaba dispuesto a dárselo. Los días se convirtieron en semanas, y la dinámica familiar se fortaleció. Joaquín comenzó a pasar más tiempo en casa, ayudando en lo que podía y asegurándose de estar presente en los momentos importantes para Emilia. Por su parte, Julieta empezó a relajarse, permitiendo que Joaquín asumiera un rol más significativo en sus vidas. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Emilia corrió hacia un árbol grande y comenzó a treparlo con entusiasmo. Julieta se preocupó de inmediato, pero Joaquín la tranquilizó con una risa. «Déjala», dijo. «Tiene tu espíritu aventurero». Julieta lo miró sorprendida. «¿Espíritu aventurero?» «Claro», respondió Joaquín con una sonrisa. «Siempre estabas buscando cosas nuevas, incluso cuando nos conocimos. Creo que eso fue lo que me enamoró de ti». Julieta sintió cómo sus mejillas se sonrojaban. Hacía años que nadie la miraba de esa manera, con admiración genuina, aunque todavía tenía dudas. Empezó a aceptar que Joaquín realmente estaba comprometido a ser parte de su vida. Cuando Emilia volvió corriendo hacia ellos, con una hoja en la mano que decía «Ser un tesoro», Julieta y Joaquín rieron juntos, disfrutando de la sencillez de ese momento. Esa noche, mientras escribía en su diario, Julieta reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Aunque el proceso no había sido fácil, sentía que por fin estaban avanzando como familia. Había aceptado que no podía cambiar el pasado, pero también entendió que tenía el poder de construir un futuro diferente. Cerró el diario y caminó hacia la habitación de Emilia, observándola dormir tranquila. Luego fue a la sala, donde Joaquín estaba leyendo un libro. Se detuvo en la puerta, viéndolo bajo una luz diferente. Él levantó la vista y sonrió, invitándola a sentarse junto a él. «¿Todo bien?», preguntó. Julieta asintió y, por primera vez, se permitió recostarse junto a él, descansando la cabeza sobre su hombro. «Sí, todo está bien», respondió, permitiendo que esa sensación de paz la envolviera, aunque todavía había retos por delante. Julieta sabía que estaban en el camino correcto. La reconstrucción de sus lazos no era solo un acto de amor, sino también de redención. El amanecer trajo consigo una calma especial, como si todo estuviera alineándose para un nuevo comienzo. En la pequeña casa de Julieta, el día comenzaba como cualquier otro, pero Joaquín tenía un plan que cambiaría ese ritmo cotidiano. Había estado organizando una sorpresa para Julieta y Emilia, algo que simbolizara el esfuerzo que estaban haciendo por reconstruir sus lazos como familia. «¿Por qué tanto misterio, papá?», preguntó Emilia, dando pequeños saltos de emoción, mientras Joaquín cargaba una mochila al auto. «Si te lo digo, ya no será una sorpresa, ¿verdad?», respondió Joaquín. Guiñándole un ojo, Julieta, que observaba desde la puerta, sonrió ante la escena, aunque todavía mantenía ciertas reservas. No podía negar que ver a Joaquín y Emilia interactuar llenaba su corazón de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. «¿Vas a decirnos al menos a dónde vamos?», preguntó Julieta mientras cerraba la puerta detrás de ella. Joaquín se acercó y con una sonrisa juguetona respondió: «Es un lugar que significa mucho para mí y quiero compartirlo con ustedes». El viaje fue largo, pero lleno de risas y conversaciones. Emilia hacía preguntas interminables sobre los paisajes que pasaban por la ventana, mientras Joaquín respondía con paciencia, a veces inventando historias fantásticas para entretenerla. Julieta, mientras tanto, se dejaba llevar por la tranquilidad del momento, disfrutando de la espontaneidad de su hija y la dedicación de Joaquín. Cuando llegaron al destino, Julieta quedó impresionada.
Ante ellos se extendía un hermoso rancho rodeado de praderas verdes y colinas ondulantes. Una cerca blanca delimitaba la propiedad, y al fondo se veía una cabaña rústica pero acogedora, con una chimenea que parecía estar siempre lista para encenderse. «Este lugar», dijo Julieta, mirando a su alrededor, «es precioso. Bienvenidas al rancho de mis abuelos», respondió Joaquín, con una mezcla de orgullo y nostalgia en su voz. «Pasé muchos veranos aquí cuando era niño. Siempre soñé con traer a mi propia familia algún día». Julieta lo miró sorprendida, aunque no lo dijo en voz alta. Algo en sus palabras resonó profundamente en ella. Emilia, mientras tanto, corría hacia una cerca cercana, fascinada por los caballos que pastaban tranquilamente. «¿Podemos montar?», gritó Emilia desde lejos, sin poder contener su emoción. Joaquín rió y asintió. «Claro que sí. Hay un pony que creo que te encantará». El resto del día estuvo lleno de momentos mágicos. Emilia, con la ayuda de Joaquín, aprendió a montar un pequeño pony llamado Estrella. Al principio estaba nerviosa, pero con la guía paciente de su padre, pronto comenzó a disfrutar la experiencia. Julieta, que observaba desde la distancia, no pudo evitar sentirse conmovida. Ver a Joaquín asumir ese papel tan natural de padre le recordaba cuánto tiempo habían perdido, pero también le daba esperanza para el futuro. Más tarde, Joaquín convenció a Julieta de intentarlo también, aunque al principio se resistió. Finalmente accedió y se subió a uno de los caballos más tranquilos. Bajo la supervisión de Joaquín, Julieta redescubrió el placer de montar, algo que no hacía desde su juventud. «Eres toda una experta», comentó Joaquín mientras caminaba junto al caballo. Cuidando cada movimiento, Julieta rió, relajándose por primera vez en mucho tiempo. «No exageres. Apenas estoy recordando cómo hacerlo. A veces, solo se trata de recordar lo que ya sabías», respondió él, mirándola con un brillo especial en los ojos. La frase quedó flotando en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos se atrevió a explorar en ese momento. Al atardecer, se sentaron en una colina detrás de la cabaña, observando cómo el cielo se teñía de tonos cálidos. Emilia, agotada pero feliz, descansaba apoyada en el regazo de Julieta, mientras Joaquín miraba el horizonte con una expresión de paz. «Gracias por traernos aquí», dijo Julieta, rompiendo el silencio. Joaquín la miró y respondió con sinceridad. «Gracias a ustedes por permitirme compartir este lugar. Siempre soñé con regresar aquí, pero no tenía sentido hacerlo solo». Julieta asintió, dejando que sus palabras se asentaran en su corazón. Aunque todavía tenía dudas, sabía que Joaquín estaba demostrando con hechos lo que antes no pudo demostrar con palabras. Emilia, medio dormida, murmuró algo que hizo sonreír a ambos. «Este es el mejor día de mi vida». Joaquín y Julieta intercambiaron una mirada, y en ese momento, algo cambió entre ellos. No era solo el pasado que estaban dejando atrás, sino el futuro que estaban empezando a construir. Esa noche, de regreso en casa, Joaquín se acercó a Julieta mientras Emilia dormía. Tenía algo en la mano, un pequeño collar con un dije en forma de estrella. «Esto perteneció a mi abuela», dijo extendiéndoselo. «Me lo dio cuando era niño, y me dijo que siempre buscara mi estrella, esa que me guiara en los momentos difíciles». Julieta tomó el collar, conmovida por el gesto. «Es hermoso, Joaquín. ¿Estás seguro de que quieres que lo tenga yo?». Joaquín asintió, con una sonrisa suave. «Tú y Emilia son mi estrella ahora. Esto representa lo que significan para mí». Julieta sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Durante años había mantenido su corazón cerrado, pero en ese momento, algo dentro de ella se abrió. «Gracias», dijo, con la voz quebrada pero llena de gratitud. «Gracias a ti, Julieta, por darme esta oportunidad», respondió Joaquín, tomándola de la mano. En ese instante, Julieta supo que, aunque todavía quedaban desafíos, estaba lista para seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro estaba lleno de posibilidades y que no tendría que enfrentarlo sola. La semana siguiente transcurrió con una calma inesperada. Desde su regreso del rancho, Julieta había sentido cómo las tensiones en su corazón comenzaban a disiparse. Aunque aún quedaban temores por enfrentar, estaba permitiéndose confiar más en Joaquín y, sobre todo, en la posibilidad de un futuro diferente. Por su parte, Joaquín estaba decidido a demostrar que su lugar estaba junto a Julieta y Emilia.
no solo con palabras, sino con acciones constantes. Una tarde, mientras Emilia estaba en la escuela, Joaquín llegó a la casa de Julieta con una bolsa de papel en la mano y una expresión de nerviosismo que no lograba disimular. «¿Qué traes ahí?», preguntó Julieta, mirándolo con curiosidad mientras terminaba de lavar los platos. «Es algo especial», respondió Joaquín, dejando la bolsa sobre la mesa. «Quiero mostrarte algo. ¿Tienes un momento?». Julieta se secó las manos y se sentó frente a él, aunque trataba de mantener su habitual reserva. No podía negar que había algo en su tono que despertaba su intriga. Joaquín sacó de la bolsa una pequeña caja de madera. Al abrirla, Julieta vio dentro un colgante con forma de mariposa, decorado con detalles intrincados y brillantes. Era hermoso, pero lo que realmente llamó su atención fue el papel que acompañaba al colgante, un dibujo infantil de una mariposa, claramente hecho por Emilia. «¿Qué es esto?», preguntó, tomando el dibujo con cuidado. «Es algo que Emilia y yo planeamos juntos», respondió Joaquín con una sonrisa. «Me contó que uno de sus sueños era regalarte algo especial, algo que representara lo mucho que significas para ella. Así que trabajamos juntos para crear esto». Julieta miró el colgante y luego a Joaquín, sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Durante años había cargado con el peso de ser madre y padre para Emilia, enfrentando cada día sola. Ahora, por primera vez, sentía que tenía un compañero que entendía la profundidad de ese amor. «Es hermoso, Joaquín. Gracias», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No es solo un regalo, Julieta», añadió Joaquín, tomando su mano. «Es un símbolo de todo lo que hemos superado y de lo que estamos construyendo juntos». Julieta lo miró, sintiendo cómo las palabras de Joaquín tocaban las partes más vulnerables de su corazón. Aunque todavía tenía dudas, sabía que él estaba siendo completamente sincero esa noche. Después de que Emilia se fue a dormir, Joaquín se quedó en la sala con Julieta. Habían hecho de esto una rutina, un momento para hablar en silencio, sin distracciones. Sin embargo, esa noche Joaquín parecía más inquieto que de costumbre. «¿Todo bien?», preguntó Julieta, sentándose junto a él en el sofá. Joaquín asintió, pero su expresión delataba que algo importante estaba en su mente. Finalmente, se volvió hacia ella y tomó sus manos. «Julieta, quiero decirte algo», comenzó, con un tono firme pero cargado de emoción. «Estos últimos meses han sido los más importantes de mi vida. Me diste una oportunidad de ser parte de algo que pensé que había perdido para siempre. Me has permitido conocer a nuestra hija, y no hay nada que valore más en este mundo». Julieta lo miraba en silencio, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Pero también quiero que sepas algo más», continuó Joaquín. «Tú y Emilia no son solo mi prioridad, son mi familia. Quiero construir un futuro con ustedes, no solo como el padre de Emilia, sino también como alguien que estará contigo en cada paso». Julieta abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Joaquín sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Al abrirla, reveló un anillo simple pero hermoso, decorado con un pequeño diamante. «Julieta Aguilar», dijo, arrodillándose frente a ella. «¿Te casarías conmigo?». El tiempo pareció detenerse. Julieta sintió cómo su mente se llenaba de recuerdos del pasado, del dolor que había cargado durante tantos años, pero también de los momentos de felicidad que Joaquín había traído recientemente a su vida. Las dudas y miedos que habían dominado su corazón comenzaron a desvanecerse. «Joaquín», murmuró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No sé qué decir, solo di lo que sientes», respondió Joaquín, mirándola con una mezcla de amor y paciencia. Julieta respiró profundamente, permitiendo que sus emociones hablaran por ella. Sí, Joaquín, quiero casarme contigo». La sonrisa de Joaquín iluminó toda la habitación. Se levantó y la abrazó con fuerza, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse. Julieta se aferró a él, sintiendo cómo su corazón se llenaba de algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. Cuando Emilia se enteró al día siguiente, su alegría fue contagiosa. Dibujó un enorme cartel con corazones y mariposas que decía: «Felicidades, mamá y papá», y lo pegó en la sala como un recordatorio constante de su emoción. Por primera vez, Julieta sintió que su familia estaba completa, aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos. Finalmente estaban listos para comenzar un nuevo capítulo juntos. El día de la boda llegó acompañado de un sol radiante,
como si incluso el cielo quisiera celebrar el inicio de este nuevo capítulo en la vida de Julieta y Joaquín. La ceremonia sería sencilla, pero llena de significado, organizada en el rancho que había sido testigo de tantos momentos importantes para la familia. Amigos cercanos y algunos compañeros de trabajo de Joaquín se habían reunido, pero la verdadera estrella del evento era Emilia, quien no podía contener su entusiasmo. «Mamá, papá, es el día más feliz de mi vida», gritó Emilia, mientras corría alrededor de la cabaña, supervisando cada detalle como si fuera la organizadora principal. Julieta, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, observaba a su hija con una sonrisa. Aunque había pasado por muchas pruebas y sacrificios, en ese momento, todo parecía valer la pena. Cada paso que la había llevado hasta allí se sentía como parte de un plan que finalmente tenía sentido. Joaquín, por su parte, no podía apartar los ojos de Julieta, vestido con un traje oscuro que resaltaba su porte. Se acercó a ella y tomó suavemente su mano. «Estás hermosa», dijo, su voz cargada de sinceridad. Julieta bajó la mirada, todavía un poco tímida, pero agradecida. «Gracias, tú también te ves diferente». Pero en el buen sentido, ambos rieron, compartiendo un momento que encapsulaba todo lo que habían construido juntos: confianza, respeto y amor. La ceremonia comenzó en un pequeño claro detrás de la cabaña, donde un arco adornado con flores silvestres servía como altar. Emilia caminó delante de Julieta, esparciendo pétalos con la seriedad de una profesional, aunque no podía evitar lanzar miradas emocionadas hacia los invitados. Joaquín, que esperaba bajo el arco, respiraba profundamente, intentando contener la emoción que crecía dentro de él. Cuando Julieta comenzó a caminar hacia él, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que habían llegado, de las barreras que habían superado y de las promesas que ahora estaban listos para hacerse. «Te amo, Julieta», dijo Joaquín en cuanto ella llegó a su lado, incapaz de esperar un segundo más. «Y yo a ti», respondió ella, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El oficiante, un viejo amigo de la familia de Joaquín, dirigió la ceremonia con un tono cálido y cercano. Hablaron de amor, de segundas oportunidades y de cómo las familias no solo se construyen con lazos de sangre, sino con compromiso y dedicación. Cuando llegó el momento de los votos, Joaquín tomó las manos de Julieta y habló con una voz firme pero cargada de emoción. «Julieta, prometo estar a tu lado en cada paso, en cada risa y en cada lágrima. Prometo ser el compañero que siempre debiste tener, el padre que Emilia merece y el hombre que nunca dejará de luchar por nuestra familia». Julieta, con lágrimas en los ojos, respondió con sus propios votos: «Joaquín, prometo dejar atrás el miedo y abrir mi corazón a este futuro que estamos construyendo. Prometo confiar en ti, apoyarte y caminar a tu lado, sin importar lo que venga». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Emilia corrió hacia ellos, abrazándolos con tanta fuerza que casi los hizo perder el equilibrio. Los invitados aplaudieron y vitorearon mientras la nueva familia compartía su primer momento oficial como un todo. La recepción fue una celebración íntima, pero llena de alegría. Emilia, que había insistido en elegir la música, bailó con cada invitado, incluida Julieta, que por primera vez en años se permitió soltarse y disfrutar del momento. Joaquín, mientras tanto, observaba la escena con una sonrisa que no podía ocultar. «¿Pensando en algo?», preguntó Julieta mientras se sentaba a su lado, con las mejillas sonrojadas por el baile. «En lo feliz que soy», respondió Joaquín tomando su mano, «y en lo agradecido que estoy por esta segunda oportunidad». Julieta apretó suavemente su mano. «También yo, Joaquín. Nunca pensé que podría volver a sentir esto». «Entonces hagamos un pacto», dijo él, con un tono juguetón pero sincero. «Prometamos no desperdiciar un solo día de esta nueva vida». Julieta asintió, con una sonrisa que hablaba de su confianza renovada. Prometido. Cuando la noche cayó y los últimos invitados se despidieron, Julieta y Joaquín llevaron a Emilia a la cabaña. La niña, agotada pero feliz, se quedó dormida casi de inmediato, abrazada a su peluche favorito. Mientras la arropaban, Joaquín se volvió hacia Julieta. «¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?», preguntó, en voz baja para no despertar a Emilia.
Julieta asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud. Sí, y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Ambos salieron al porche, donde una brisa suave acariciaba la noche. Las estrellas brillaban con intensidad, como si quisieran ser testigos de la promesa que acababan de hacerse. Joaquín tomó a Julieta entre sus brazos y juntos contemplaron el cielo, dejando que el silencio hablara por ellos. En ese momento, todo parecía perfecto. Aunque sabían que la vida no sería siempre fácil, también sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera, porque ahora lo harían juntos. Para Julieta, Joaquín y Emilia, ese no era solo el final de una etapa, sino el inicio de un camino lleno de esperanza, amor y posibilidades infinitas,